Bienvenido, bienvenida a esta 11ª podcast en el que vamos a hablar sobre los significados de esas pesadillas que solemos tener casi todos nosotros o todos nosotros. Tienen que ser pesadillas que realmente tengan un sentido, que tengan un significado, que realmente nuestra psique, nuestra mente está tratando de darnos un mensaje, darnos una información que viene bien de saber. Que no sea una pesadilla influenciada por alguna serie o alguna película que hayas visto justamente antes de dormir o a lo largo del día. En este vídeo se va a explicar los significados generales sobre aquellas pesadillas que tenemos todos o casi todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida. Si no resuenan contigo los significados que comparto, que te explico, te invito a que busques en Google otros posibles significados y que te quedes con el que realmente resuena, porque recuerda que no todo el mundo está pasando por las mismas circunstancias, entonces no se van a tratar casos específicos de pesadillas, de que solamente tenga un significado específico para una persona específica, no, para nada. Se van a tratar pesadillas muy normales, muy cotidianas, por ejemplo, el estar desnudo, de repente quedarse desnudo, caerse, volar, que te asesinen, que te devoren, que se rompa el auto, que te quedes ciego, por ejemplo, el tema de los fantasma, que te pierdas. Vamos, las típicas pesadillas que casi todos tenemos. Ahora, una vez que ya se ha aclarado todo, ahora sí vamos a empezar. Cuando soñamos que volamos puede tener varios significados. Uno puede ser porque realmente deseas evadirte, deseas salir, escapar de una situación que no es para nada agradable, en la que ahora mismo estás viviendo. También puede ser porque tienes algún tipo de deseo de vivir experiencias emocionantes, porque estás viviendo en una rutina que realmente te está, por así decirlo, matando, que realmente no te sientes feliz con la vida, de que estás realmente pasando por una época de mucha desmotivación con respecto a la vida, ya sea que estés pasando por una mala racha, que realmente la rutina es la que está reinando en tu vida. Todo esto pueden ser posibles significados. Cuando tenemos una pesadilla donde vemos que nos caemos, y esa experiencia es muy real, puede tener dos posibles significados. Ya sea miedo al fracaso en algún aspecto de tu vida, a nivel sentimental, a nivel laboral, sea en el aspecto que sea, o sea en uno o en varios. O también puede ser miedo a perderlo todo porque sientes que la vida no te sostiene, metafóricamente no te sostiene, y por eso te caes. Cuando sueñas que de repente te quedas sin ropa, te quedas desnudo, desnuda, y se te queda la gente mirando, puede tener tres posibles significados. 1. Inseguridad de tu aspecto físico, especialmente cuando estás viviendo algún tipo de bullying o que todavía no hayas superado eso. Otro posible significado es que realmente puede ser miedo a que se revele algo de ti, de tu vida, que prefieres que nadie sepa, porque al fin y al cabo, metafóricamente, nuestro cuerpo es algo muy íntimo, entonces puede significar que la pesadilla está tratando de decirte que tú tienes miedo a que se revele algo de ti que no quieres que nadie sepa. Este sueño también puede ser muy típico de gente introvertida, que solamente su psique le está diciendo que esa pesadilla es un reflejo, es un espejo de su propia timidez, simplemente eso. Cuando soñamos que se nos caen los dientes, suelen pasarle a las personas que tienen una autoestima muy baja.
ya sean personas también que le dan mucha importancia a su aspecto físico, ya sean por ellos mismos, por su propia opinión que tenga de ellos, por miedo a lo que opinen los demás de su aspecto físico. Si en la pesadilla realmente ves que se caen unos y varios dientes con una facilidad brutal, tremenda, que prácticamente casi moviendo la boca o tocándotelo, acariciando los dientes, ves que se caen muy fácilmente, también puede significar de que tú te sientes vulnerable ante la vida o ante la circunstancia actual que tú estás sufriendo. Cuando sueñas que una persona a la que quieres mucho, ya sea un familiar, ya sea una mascota, ya sea una amistad, sea quien sea, si tú en tu pesadilla ves cómo muere, eso no quiere decir que sea una señal o una advertencia de que realmente vaya a pasar eso, para nada, simplemente es un miedo a que eso suceda. Si sueñas que tú mismo golpeas o matas a alguien, simplemente lo que está tratando tu psique de decirte que es que tienes mucha ira o enfado contenido y que de alguna forma tu mente trata de canalizar para calmarse. Si esta vez es que te están asesinándote a ti, primero fíjate si es de otra época, en otra cultura, porque es posible que sea un recuerdo de una vida pasada. Y si no, pues también puede ser por otros significados, como miedo a la muerte, que tienes que superar algo de tu pasado que ya llevas mucho tiempo sufriendo y estás ahí estancado. Otro posible significado es que tu alma te está gritándote que es el momento de dejar de postergar un cambio. Recuerdan, igual que en el tarot, que la muerte representa un cambio. Entonces tu alma posiblemente te esté gritando de que deja ya de postergar, de que pase el tiempo. Te está gritándote a plena pulmón, por favor, vamos a hacer algún tipo de cambio con respecto a una situación que estés pasando en tu vida, que realmente no seas feliz y que realmente ya llevas un tiempo de pensando que hay que hacer algo o hay que dar ese paso, ese salto que realmente nos da miedo a algo desconocido, a un cambio desconocido de ese aspecto de tu vida en el que no te sientes a gusto, ya sea a nivel laboral o a nivel sentimental. Si sueñas que eres devorado por cualquier tipo de animal, puede significar dos cosas. O uno, o te sientes vulnerable ante una situación que te supera, del que piensas que no puedes solucionar, o esa pesadilla refleja una inseguridad ante un enemigo fuerte que tienes en estos momentos, ya sea un enemigo o una enemiga familiar o laboral, en el que tú te sientes realmente vulnerable, en el que piensas que no puedes hacer nada, que no te puedes enfrentar ante esa persona y que esa persona pues es muy dañina contigo y o con los tuyos. Si tienes la pesadilla en el que se te rompe tu coche, puede tener dos significados. Uno, o miedo a que eso mismo suceda, o es una clara señal de que es momento de abordar un bloqueo que te impide avanzar en tu vida, ya que el coche es una forma de desplazarnos a nuestros objetivos. Llámalo trabajo, familia, pareja, viajes, etc. Entonces es un claro mensaje o señal de que tienes que hacer algo con eso, con esa situación, con ese bloqueo. Si sueñas que estás andando o corriendo y de repente se te quedan los pies hincados, clavados en el suelo, de repente, es una clara señal o mensaje de que estás autosaboteándote por un largo tiempo y que realmente ya va tocando de que hagas algo con respecto a ello, de que seas responsable de tu propia vida, de ese aspecto que realmente algo tienes que hacer con ello,
de que tienes que avanzar, de que tienes que dejar de postergar. Es como tu alma que te está tratando de decir, ya está bien, ya basta, vamos a hacer algo, vamos a tratar de avanzar con respecto pues, a esa meta o ese objetivo que tienes en tu vida en estos momentos. Si sueñas que de repente te quedas ciego o ciega, hay dos posibles significados. 1. Si estás pasando por una etapa en la que prácticamente la incertidumbre sobre tu futuro es lo que está gobernando tu vida, es muy normal que sueñes con esto porque la oscuridad representa el caos. El otro posible significado puede ser de que hay algo que no estás viendo con claridad porque te estás dejando llevar por tus emociones. Si sueñas que hablas con un ser querido que ya falleció, primero, fíjate si realmente ese sueño te está tratando de decirte ese familiar un mensaje, o simplemente si te sonríe para decirte que está bien, o si te da un mensaje muy directo, muy conciso. Si no, simplemente estás soñando con esa persona porque la extrañas mucho o la añoras. Ahora, si sueñas con alguno de tus ex, pues bueno, depende del tipo de relación que tuvisteis y de los sentimientos que albergas ahora mismo tú hacia esa persona. Pues entonces ahí está hablando en tu pesadilla, realmente va a reflejar tus emociones a nivel de presente, es decir, si odias, sigues odiando a esa persona, soñaréis que estáis discutiendo. Si le añoras, vas a soñar con un momento romántico o con una reconciliación. Entonces, depende del sentimiento que tengas hacia esa persona, va a ser un escenario u otro. Pero no quiere decir, tu mente no te va a tratar de darte un aviso o una señal sobre tu futuro, sino que simplemente tu mente te va a reflejar realmente si deseas a esa persona, si la extrañas, si no la extrañas, simplemente eso. Si sueñas que pasa algo, algún suceso raro en tu propia casa. En los sueños, el interior de la casa representa tu propio interior, por lo que tu psique tratará de avisarte de algo o de darte algún tipo de mensaje. Si sueñas que te entran a robar o a matar, por ejemplo, es un mensaje directo de que estamos permitiendo a una determinada o determinadas personas que influyen negativamente en tu vida. La estás permitiendo que hagan eso, que influyan de forma negativa. Si sueñas que de repente se rompen cosas en tu casa, estás soñando tan tranquila y sueñas que se rompe algo se cae, un electrodoméstico se rompe. Ahí está hablando de que tu interior, tus emociones, hay algún tipo de emoción que te estás tragando, que no gestionas y que metafóricamente te está rompiendo por dentro. Entonces, de alguna forma, tu alma, tu psique te está tratando de decir que si algo se rompe es porque hay algún tipo de emoción que no has canalizado, no has gestionado y que sientes como por dentro. Vosotros sabéis cuál es esa sensación cuando sientes que tu corazón se está rompiendo, no sé, creo que más o menos me entendéis. Si sueñas con un fantasma, os voy a explicar 3 posibles significados. O 1. O tiene miedos a ellos, simplemente el sueño te está reflejando ese miedo que tienes a este tipo de seres. 2. Que realmente en ese momento
tengas cerca a un espíritu, así que fíjate si ese espíritu qué tipo de intención tiene contigo, si trata de hablar contigo, si trata de asustarte, porque es posible que realmente tengas un espíritu con ese tipo de intenciones en esos momentos cerca de ti. O un tercer posible significado es que hay alguna persona de tu pasado que todavía no has superado, ¿no? Como se le llama, ¿no? Los fantasmas del pasado, ¿no? Esa persona del pasado que todavía no has llegado a superar del todo y que de alguna forma sigue en tu mente o está tratando de volver a tu vida y que no quieres que vuelva. Si tienes algún tipo de sueño con este tipo de connotación, pero que al final no te satisfaces, es decir, que empieza, pero al final no culmina, no termina en ese éxtasis, o simplemente esa persona te rechaza y tú tienes muchísimas ganas de tener intimidad con esa persona. Sea como sea, simplemente es un sueño sexual en el que no hay satisfacción, en el que no estás satisfecho. Simplemente lo que está tratando de decirte tu psique es que estás pasando por una etapa en la que tu apetito sexual está sin satisfacer. Tienes esa insatisfacción sexual en estos momentos ahora y que de alguna forma pues deseas saciar. Si sueñas que estás perdido, no sabes por dónde vas, dónde estás en ese momento, puede tener dos posibles significados. Uno, que estás perdido en la vida, es decir, que no sabes qué hacer o no tienes definidas tus metas, qué tienes que hacer, qué quieres hacer, qué buscar o cómo buscarlo. O otro posible significado es que estás pasando por una etapa de ansiedad y cuando duermes se te manifiesta o se te refleja de esa forma, teniendo este tipo de pesadilla. Si soñamos con un accidente de auto, de coche, simplemente recuerda que cuando nosotros usamos el auto es para ir a una meta, por lo que si sucede algo por el camino, representa que tienes una persona o una situación que te impide avanzar. Si en el sueño o la pesadilla vamos acompañados con alguien, representa que algo nos impide avanzar en la relación con esa persona o con algún objetivo que tengamos compartido con esa persona. Soñar con un monstruo. El monstruo en los sueños simboliza el miedo en general. Entonces tienes que fijarte qué tipo de forma tiene el monstruo, qué tipo de miedo el que te hace sentir, si el monstruo te está diciendo directamente algún tema en concreto. De alguna forma, este monstruo te hará transmitir algún tipo de información o de señalarte un tema en concreto, que es el miedo que tienes que abordar justamente en estos momentos. Miedo escénico. Si sueñas que estás en algún tipo de teatro tratando de interpretar algún personaje o cantar o recitar algún tipo de poesía, sea lo que sea, que estés de cara al público y te invade muchísimo el miedo en esos momentos, la pesadilla trata de decirte que tienes miedo a expresarte públicamente por un tema en concreto o expresarte como tú eres o como tú piensas, simplemente por el miedo al que dirán, a que se burlen de ti o a sufrir algún tipo de rechazo. Si sueñas en el que estás en algún tipo de edificio y por mucho que trates de salir, no lo consigues, esta pesadilla te está tratando de decir
que tienes algún miedo en el que realmente eres consciente que te impide avanzar, ya sea inseguridades, que te sientas débil o vulnerable, que no tienes las cualidades para resolver una situación en la que te ves envuelto y que realmente ves muy difícil de tratar de solucionar, de salir de ahí, etc. Si sueñas que te persiguen, la pesadilla trata de decirte que tienes un deseo de escapar de una situación difícil que estés viviendo en estos momentos. Si sueñas que abusan de ti sexualmente, puede tener dos significados posibles. Uno, o tienes miedo a que eso te suceda, o, segundo significado, hay alguien en tu vida que prácticamente no te respeta y simplemente la pesadilla te está reflejando o un miedo a que esa persona que está abusando de ti se pase de la raya, que sea más abusivo contigo, ya sea esa persona un familiar o un superior en el tema laboral. Simplemente es un miedo a que esa persona te haga más daño, sea de alguna forma más abusivo contigo. No tiene que ser sexualmente, o sí, pero también puede representar en el sentido de que utilice su autoridad pues para chantajear, para sacar más cosas de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Si sueñas que estás embarazada sin buscarlo y te invade muchísimo el miedo, simplemente es el miedo a quedarte embarazada en estos momentos, ya sea que estés o no estés preparado o que no sea el momento adecuado. O sea que simplemente la pesadilla te está reflejando el miedo en sí en quedarte embarazada. Si sueñas que te rechazan o te abandonan y sientes una gran tristeza, miedo, inseguridad, simplemente el sueño lo que te está tratando de señalarte es simplemente te está reflejando ese miedo a sufrir ese tipo de situación. Si tienes una pesadilla donde estás haciendo un examen, puede ser por dos posibles significados. Uno, que tienes miedo a que la vida te ponga una dura prueba, o simplemente ya no deseas estudiar más, como que ya estás harto, directamente pensar en que tienes que volver a estudiar, pues ya te da ansiedad, te da pavor, realmente no quieres estudiar. Si no resuena ninguno de estos significados, al igual que cualquiera de los otros que estoy diciendo en este podcast, como siempre te invito a que busques en Google. Estoy dando todos los significados más generales porque si no esta podcast se haría muy larga. Si has tenido una pesadilla con una ola gigante o un tsunami, en los sueños el agua representa las emociones y en este caso lo que trata de decirte este sueño, esta pesadilla, es que tienes una falta de control sobre tus propias emociones. Puede ser que en estos momentos tenga una etapa en la que te encuentras más sensible, en el que te cuesta trabajo calmarte, enfriarte para al final actuar de forma mental más que emocional. Si tienes una pesadilla con apocalipsis o guerras, son las típicas pesadillas que tienen las personas empáticas. Observa si alguna película con este tipo de temática te dejó marcado o marcada de alguna forma. Este tipo de pesadilla simplemente te está mostrando, te refleja el miedo a la muerte tanto de tus seres queridos
como tu propia muerte. Cuando tienes la típica pesadilla en la que te despiertas y realmente sigues soñando y te sientes frustrado y realmente quieres despertarte porque tienes esa sensación de que es una pesadilla y quieres despertarte y no lo consigues, sueñas que despiertas pero sigues soñando, sigues en el sueño como si fuera un bucle en el que intentas salir y cada vez te produce más y más ansiedad y más ansiedad. Esto suele pasar, sueles tener este tipo de pesadillas cuando estás pasando por épocas de mucho estrés. Simplemente esta pesadilla te está tratando de reflejar, de decirte que tienes un gran deseo de salir de una situación desagradable que estás pasando ahora mismo y que te es muy difícil salir. Si tienes una pesadilla con una purga o una masacre en el que prácticamente muy pocas personas son las que sobreviven, este tipo de pesadillas las tenemos cuando estamos sufriendo por una época de mucha ansiedad desde hace ya un tiempo y tú piensas realmente que la vida es muy injusta, que solo hay unos pocos elegidos que han nacido con mucha suerte. Entonces, por eso este tipo de pensamientos que estás teniendo tan limitantes y tan pesimistas se te reflejan tus sueños de esta manera, con este tipo de pesadillas. Si estás pasando por una serie de entrevistas laborales y lo estás viviendo con mucha ansiedad, pensando que no vas a conseguir trabajo, que vas a morir de hambre, todo esto lo que hace tu psique es como escenificarlo de esta forma en este tipo de pesadillas. Te recuerdo que comenté al principio, aclaré, de que si tienes este tipo de pesadillas pero que no hayas visto ningún tipo de serie o película de masacres como La Purga, si no has visto ese tipo de películas, si tienes este tipo de pesadillas, entonces es por eso, por lo que estoy comentando, porque realmente sientes como que la vida es muy injusta, de que solamente va a haber unos pocos señalados que van a poder ser felices y sobrevivir en esta sociedad, en estos días, en esta actualidad. Así que bueno, como siempre ya he comentado que si no resuena con vosotros cualquier tipo de significados que estoy dando en esta podcast, os invito a que busquéis en Google, que hay una infinidad de significados y que realmente quedaros con el que os identifique. Así que espero que os haya resultado útil este vídeo. Un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.